Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de un gran músico sonorense, Arnulfo Miranda, que estuvo recientemente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Arnulfo, bienvenido. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Arnulfo, antes de entrar de lleno a tu carrera, quería ver los inicios de quién es Arnulfo Miranda y cómo inició en el mundo de la música. Bueno, es un poco difícil porque no hay una fecha con precisión para decir que inicié, pero pues mi familia es una familia muy musical, empezando por mi abuelo, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, y de una u otra forma nos iniciamos, muy joven, eso sí, no recuerdo, 12, 13 años, ya participar en diferentes grupos. Como te digo, no hay una fecha oficial con la cual iniciar, pero sí más o menos por ahí va. Arnulfo, tú de pequeño ya sabías que tenías la capacidad de la escucha, de identificar las notas, de leer música. Pues no de pequeño no, fíjate. Curiosamente participé desde la primaria en bandas de guerra y cosas de esas, que de alguna forma tienen que ver la musicalidad, ¿no? Todo eso. Pero definitivamente pues es el entorno el que de alguna manera nos va predisponiendo para eso, ¿no? Y mi entorno fue muy musical siempre. Arnulfo, ahorita nos mencionabas que vienes de familia de percusionistas, de bateristas. ¿Por qué lado te fuiste tú? Yo sé que pianista, flautista, guitarrista. ¿Qué fue lo que te hizo no seguir quizá el camino de tu papá, de tu abuelo, de tus hermanos y encontrar en la flauta, en el piano, en la guitarra, eso? ¿Qué fue lo que te hablaron esos instrumentos? Pues es una pregunta difícil de responder. Los japoneses dicen que es el instrumento el que encuentra, ¿verdad? Al músico, al maestro, pues, ¿no? Originalmente yo empecé estudiando trompeta, fíjate. Sí, todavía recuerdo las lecciones con el papá del maestro de la Rosa, Miguel de la Rosa. Esto fue, yo creo que a finales quinto o sexto año de primaria, sí. Arnulfo, ¿y qué fue lo que encontraste en la trompeta y cómo fue el desarrollo musical de tu genio, de tu talento? Caray, pues el ejercicio, yo creo que encontré la facilidad en la música de viento, más que cualquier otra cosa, ¿no? En mis inicios, pues de muy joven, sí estudié piano con el maestro Sáenz, pero unas cuantas lecciones suficientes para armar un pequeño grupo de rock a los 14, 15 años. ¿Cuáles eran las influencias de ayer, Arnulfo? Pues yo, los Doors, ¿no? Los Doors, los Beatles, los Rolling, lo de la época, pues. Llegaba aquí a Hermosillo, porque tengo, por lo que me cuenta mi papá, que es más o menos de tu camada, lo que me cuenta pues que era difícil conseguir música, que llegara música del otro lado. ¿Cómo fue también esa exploración y descubrimiento de la música que estaba en ese momento? Bueno, mi mamá casó en segundas nupcias en Los Ángeles. Entonces una parte del verano, por decirlo de alguna forma, que pasaba yo allá, pues escuchaba música y compraba discos y los traía. Recuerdo que, bueno, la gente de entonces, pues no había ni tocadiscos portátiles. Lo más a lo que llegamos era un tocadisco de pilas, ¿no? Que teníamos. Y ahí escuchábamos mucho Doors y Hendrix. Arnulfo, ¿cómo era la escena musical en ese tiempo cuando tú empiezas a armar tu primer grupo de rock? Estamos hablando de los 60s más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivía en Hermosillo en ese momento en cuanto a la escena musical? Bueno, había varios lugares
donde había grupos, fíjate, había 4 o 5 grupos muy buenos, de muy buena calidad, por cierto, ¿no? Y tenía un primo que tocaba en esa época con los Pulpos, cuando fueron por primera vez a México y todo eso. Y te digo, fue un entorno, un ambiente, ensayaban en el barrio los Hoppers, la Fusión. Es un barrio en ese sentido muy productivo, pues el Cerro de la Campana, ¿no? Era contracultural finalmente el rock, ¿no? Y era todavía mal visto, había ciertos prejuicios con... Pues era más orientado al baile, porque en esa época nosotros, los jóvenes, asistíamos mucho a centros de baile. Entonces era un espacio, porque se da en la época en donde poco a poco las orquestas van desapareciendo, pero van entrando los grupos. Ya más fragmentados, ¿no? Sí, de hecho los bailes era común, pues es orquesta y conjunto, ¿no? Es una tanda la orquesta y otra el grupo. Arnulfo llegas a los 18, 19, ¿qué es lo que sigue para Arnulfo Miranda en cuestión musical? Primero que nada, la preparación, pues. Era difícil porque no había una estructura como la que hoy existe, pues no había casa de cultura, no había espacios para aquí en Hermosillo, había que irse de la ciudad a estudiar, ¿no? Y los músicos, pues que había músicos muy preparados, pero para la interpretación no había esa parte pedagógica de la enseñanza y todo eso, ¿no? Entonces era difícil. Luego viene mi matrimonio, hay que dedicarle a la familia. Y hay un espacio como de 5 o 6 años en donde toda la parte artística queda relegada. Te entiendo. ¿Cuándo decides retomarla? En alguna oportunidad, bueno, de ahí fíjate que curiosamente yo descubrí el folclore latinoamericano, el andino principalmente. La flauta de pan. La quena y las zampoñas, toda la música andina. Y formé un grupo, ese grupo me llevó a otro grupo, nos invitaron a participar en un proyecto de aquella época para hacer una gira por 11 países. Había ciertas cosas que hacer, entre ellas cambiarse de residencia, un año en Nogales. La cosa no funcionó, cambio de sexenio, cambio de planes, y de ahí ya fue decisivo, ¿no? Regreso porque trabajé 20 años para la administración y bueno, soy contador, pues, en pocas palabras. Y ya decidí, regresé de Nogales ya decidido a esta parte de mi vida. Arnulfo, en teoría, la contaduría, la carrera de la contaduría siempre se la ha percibido como algo muy monótono, muy rígido, en contraposición al mundo artístico, que siempre ha sido muy creativo, muy caótico. ¿Cómo mezclar esos dos mundos que en teoría chocan? Pues mira, se debe tomar una decisión porque en algún momento, cuando te das cuenta que tienes que, bueno, voy a hacer la máquina de escribir porque ya ni se usan, ¿no? Pero cuando levantas la máquina de escribir y te pones a hacer versos, en algún momento tienes que decir, ni esto es lo mío, y esto pues tengo que decidir si es lo mío. Pero pues hay detrás toda una serie de razones para continuar un par de años por ahí. Pero cuando se da esta oportunidad que te digo de ir a Nogales, al regreso ya era muy difícil. Te adaptas a todo, te adaptas a trabajar 10 horas en una oficina perfectamente, igual a todo. La necesidad lo hace que uno se adapte. Sí, pero llega un momento en que te das cuenta que has escrito 10, 15 cosas y que tu tiempo libre, para decirlo, que no está ocupado en eso, se enfoca más en esa parte creativa. Pues en algún momento hay que tomar una decisión, ¿verdad? ¿Fue la correcta la decisión que tomó? Pues no sé si sea la correcta, pero sé que es el camino. Ella estaba componiendo, Arnulfo. Sí, fíjate que tengo ejercicios de cuando yo estaba en 6º año. En aquella época la directora, estuve en el Colegio Sonora, y la directora todos los días hacíamos un diario nosotros. Y por ahí tengo algunas hojas todavía que conservo. Y la directora los leía todos los días, los diarios de todos los muchachos de 6º.
Y al final nos hacía algunas anotaciones ahí con respecto a la caligrafía y las palabras nuevas y cosas de esas. Y alguna vez yo escribí un pequeño verso sobre, creo que era Cristóbal Colón o no sé qué cosa, de cuando descubrió América, rimas así sueltas, ¿no? Y me llamó mucho la atención que la maestra me escribió ahí que debería de irme por ahí. Te pido que sigas escribiendo y que no sé qué. Pero te puedo decir que desde los, que sé que te da 11 años, 12 años, escribí algunas cosas en rimas sueltas así, ¿no? ¿Se le daba? Sí, de alguna forma. Arnulfo también estuvo en la escena del jazz aquí de Sonora, que fue 70s, 80s más o menos. Sí, sí, fíjate que sí, pero aunque te digo, el grupo con el que yo iba a participar en ese programa exigía, pues, para empezar, una dedicación total, ¿no? Entonces sí me trasladé a Nogales un año completo y prepararnos para un escenario que iba a ser 11 países, iba una gira por 11 países y bueno, venía gente de la Ciudad de México a prepararnos, ¿no? para la escena, entonces era dedicarle ese año. Arnulfo, ¿y cuándo descubrió que también podía ser maestro? Ese es otro asunto muy interesante. Es que yo estoy convencido, tuve la fortuna de participar en varios proyectos en Estados Unidos de un programa que se llamaba, creo que ya no existe, Opening Minds Through the Arts, aquí en Arizona. Y ese programa estaba dirigido a la escuela básica a través de las artes. Y me llamó mucho la atención, o sea, el arte como parte fundamental para el estudio de la escuela básica tradicional. Me llamó la atención, empecé a tener, por fortuna, ciertas relaciones allá. Y vine acá a Hermosillo y pues yo trabajaba para el instituto, pero en el área administrativa. Y tuve un cambio para el área de la Casa de la Cultura. Primero para la biblioteca pública. En la biblioteca pública desarrollamos un programa muy interesante para niños con discapacidad. Entonces ahí me di cuenta de la enorme falta, ese espacio que quedaba vacío, pues atendimos niños ciegos por primera vez, niños sordos. Estás en la biblioteca, hicieron el programa para personas con discapacidad, con ciertas vulnerabilidades. De ahí, ¿cómo fue el salto ya a ser maestro de facto? Tomé varios cursos y varios diplomados sobre la pedagogía Dalcross, y estudié toda la rítmica Dalcross. Bueno, no toda, pero una parte muy importante. Y de ahí tuve como 10 años de ejercicio trabajando con niños en Casa de la Cultura. Arnulfo, se me hace muy interesante porque usted ha estado tanto en el lado, digamos, administrativo, oficial, institucional, como en el lado del artista. ¿Qué experiencias, qué moralejas, digamos, le ha dejado estar en esos dos lugares? Bueno, las satisfacciones son muchas, ¿no? En primer lugar, porque estamos hablando de una etapa por allá en los 70s, donde desde la época hippie, ¿no? Del movimiento y todo eso, al cambio total a la música andina. Te voy a poner un ejemplo. En esa época, pues no solo no había, como comentabas ahorita, material pues de dónde nutrirse, y mucho menos instrumentos. Y la música requiere de instrumentos afinados, pues. Entonces, conseguir un instrumento afinado en los 70 aquí era prácticamente imposible. Porque además, hasta la fecha, no hay mucha gente a la que le preguntes cómo se afina un instrumento y que te responda, ¿no? Entonces tiene que ser, además de que está muy bonito y decorado, tiene que ser funcional. Ese es el otro asunto. Y imagínate, en esa época entonces, desde ahí empieza la parte de la experimentación y de ir descubriendo detalles y cosas y compartiéndolos con otros compañeros, con otros grupos incluso, ¿no? Llega la pandemia, Arnulfo. ¿Cómo fue para usted la pandemia? Yo estaba trabajando, fíjate, ya tenía
como un año, pero a ratos, pues así, el trabajo pues no daba muy poquito tiempo para eso. En un proyecto que yo considero que es muy interesante, todavía no lo doy por concluido, pero sí un poco abandonado por este otro, ¿no? Estaba trabajando sobre un proyecto para reproducir flautas de diversas partes del mundo con una sola característica, la afinación, una afinación pentatónica. Y así surgió, hice flautas de China, hice flautas Navajo, Hopi. ¿Con qué material los hacen? Pues hay desde el PVC, que es un material fácilmente para conseguir, sí, carrizo y madera un poco más complicado, pero al final todo es experimento, pues todo fue experimentación, ¿no? ¿Cómo es el proceso de crear un instrumento? Pues se requieren algunas habilidades. Desde el punto de vista técnico, pues un instrumento tiene que ser funcional. Para empezar, vamos a hablar de una afinación que tiene que ser universal. Porque si quieres tocar con alguien más, con cualquier otro instrumento, lo menos que tenemos que hacer es que funcione, pues, ¿no? Que esté afinado al 440 de los hercios de la. ¿Es muy complicado ese proceso? No, si te digo que pues perforar un pequeño agujerito con una tijera y irlo haciendo más grande y más grande, pues eso no tiene ninguna complicación. El problema creo se da, te digo, cuando hablamos de que tiene que ser funcional, pues. Entonces, prueba y error. Claro que hay una fórmula matemática precisa, ¿no? Precisa, donde se toma en cuenta lo largo, lo ancho, etcétera, etcétera. Todas otras variables. Me tocó escuchar un concierto de un grupo de rock progresivo mexicano, Cabezas de Cera, que ellos hacen sus propios instrumentos. Siempre me llamó la atención cuando supe, alguna vez, hace unos meses que lo entrevisté, que nos contó más o menos por qué estaba haciendo esto, me llamó mucho la atención. Llega, digamos que la consecuencia lógica de esta flauta se da en el Festival Alfonso Ortiz Tirado con el concierto. ¿Cómo fue ese concierto para usted? Pues mira, primero habría que aclarar, o más bien señalar un poco esto. La flauta, esta flauta en particular, es una réplica de una flauta conocida como flauta Vivaldi, por una afinación especial que tiene. Y por especial quiero decir, la mayoría de los instrumentos están afinados en una escala mayor. No quiero entrar en cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero esta flauta está en una escala menor y tiene una nota, un grado alterado, que permite hacer cosas que normalmente no se pudieran hacer porque no tiene ningún otro apoyo. Prácticamente no tiene recursos como las llaves que se utilizan, ¿no? Entonces, esta es una afinación natural. Es una copia de un transverso alemán que incluso dejó de usarse, ¿no? Por allá 1800 y todo. Por lo mismo, pues la escasez de recursos, ¿no? Muy limitada en eso. Sí, pero curiosamente aquí viene algo que me parece muy interesante señalar, fíjate. Esta afinación, cuando empiezo, te digo, lo que teníamos era tiempo, ¿no? En esa época de la pandemia. Y me encuentro por ahí un artículo, en inglés por cierto, y que se refería a la flauta Vivaldi y a la afinación de esta, pero que algunos autores contemporáneos populares lo habían utilizado, como Carlos Santana y Kenny G, y me llamó mucho la atención. Cuando hice la flauta, pues sí, aquí está la afinación, después de casi 28 prototipos. La flauta esta es producto de 28 flautas anteriores. Me acabé toda la provisión de PVC que tenía ahí la ferretería. Y sí debo decirlo, hasta partes así que me encontraba de... Bueno, el asunto es que la afinación esta permite ciertas armonías que se retoman, que fueron retomadas por Carlos Santana, no con aquella precisión. Hay algunas variables, sí. Y bueno, cuando yo hice la flauta ya estaba afinada, pero no podía tocar nada de lo que yo había tocado, precisamente porque los dedos, pues la afinación tiene que ser con una escala natural hasta donde te den tus dedos.
es de acuerdo a tu naturaleza, ¿no? Y bueno, no podía tocar nada de lo que había escuchado, de lo que yo sabía. Y la dejé por ahí. Cuando encuentro ese reportaje, y que me llamó mucho la atención, pues ¿dónde quedó la flauta? Te digo, había 20 y tantos prototipos de esto. Aquí está. Y empecé a tocar algunos temas de Santana y unos de Kenny G. Dije, pues con razón, este es el ADN de la música, ¿no? Y así fue como compuse un tema alusivo al rollo de la pandemia. Pero seguí experimentando y hubo varios campos muy, muy interesantes que se dan con esta afinación. Y uno de ellos fue precisamente el de la suite, el Provincial Cantus, ¿sí? ¿Qué parte estuvo? Fue en el Museo Costumbrista de Sonora, estuvo con auditorio lleno, cautivó, luego era interesante, aparte con una charla introductoria de cómo fue su proceso con la flauta. ¿Qué tiene pensado para futuro con la flauta, con su otro proyecto que no nos ha contado en qué consiste? Bueno, hay el proyecto, desde luego la idea central es hacerlo con una orquesta de cámara, una pequeña orquesta de 7 instrumentistas. Quizá este año se logre, ¿no? Y presentarlo, pero parte del proyecto y parte de hacerlo con pistas como lo hice en Álamos obedece a la idea de poderlo llevar a diferentes partes del estado, porque es mucho más fácil trasladarse con un dispositivo y la flauta y ya, ¿no? que mover toda la orquesta. Entonces hacer una serie de conciertos pues que permita moverse a través del estado y si es posible a otras latitudes también. ¿Qué tan difícil es el juntar 7 personas con el tema desde los egos hasta la cuestión de que les haga llegar el sentido de las piezas que tienen que presentar, de ser un maestro, un director a pequeña escala de orquesta? Pues yo creo, a mí se me ha complicado un poco eso. Invitar a 6, 7 personas no debería de ser un mayor problema, ¿no? Pero no creo que sea tampoco la única razón. Pues debe haber detrás de esto una estructura que permita una promoción, que esté más encaminado a la idea de me molesta un poco esa palabra, pero de la educación artística. Yo creo más en el compartir este tipo de conocimientos. Es decir, la gente va a un concierto y aplaude en una suite entre obra y obra, pero nadie le ha dicho pues, que no aplauda, sí, claro, que es una sola obra dividida en 3 partes. Entonces, considero que este tipo de trabajos pudiera ser así, sí, pudiera ser eso. Que también tenga esa finalidad pedagógica de ir educando al auditorio. Sí, desde luego, desde luego. Arnulfo, usted desde su posición como funcionario que fue, como maestro que es, como músico que es, ¿en qué momento está la escena musical sonorense? Pues es un muy buen momento, ¿eh? Fíjate que creo yo que... Mira, aquí ha habido una controversia sobre la música académica, siempre, y no es privativo de nuestro, ni en nuestro estado, ni en nuestro municipio. ¿No? Sí, es un asunto universal. Entonces, este es un ejercicio que muestra que cómo a través de un instrumento, el que sea, en este caso, pues yo me siento muy favorecido, pues, por decirlo de alguna manera, de ser el constructor del instrumento, el creador de la obra y el ejecutante. No sé supongo que debe haber muchas personas en esas condiciones, pero yo no las conozco. Me gustaría que formáramos de alguna manera algún vínculo ahí, porque de esa manera podíamos pasarnos de alguna forma, ¿no? Pero sí es un ejercicio, decir, aún así, a mi edad se pueden hacer determinadas cosas, se pueden tener determinados proyectos, trabajar en ellos. Eso sí, hay que trabajar mucho. Y como digo, si parte de este ejercicio puede servir para contribuir a la cultura general, ¿no? Porque finalmente la cultura no es más que pues, compartir experiencias, pues, ¿no? Entonces decirle a alguien, mira, yo perforé un tubo, hice una afinación y escribí este concierto
para flauta, igual que lo hace cualquier maestro académico. Hay violines, hay cello, en fin. Pero también puedo hacer música como la que se consume con los grupos de rock. Y también puedo hacer música como lo hace... escribí mucha música para niños, por ejemplo. Estando en Casa de la Cultura, escribí mucha música para niños, ¿no? La versatilidad. El ejercicio. Hay que hacerlo, sí. Arnulfo, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Un lujo. Ahí esperamos noticias de sus próximos proyectos y ojalá que pueda llevar a cabo este concierto ya con el orquestal. Pues ahí le estaremos siguiendo. Muchas gracias. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Soy Omar Quintana, estuvimos con el maestro Arnulfo Miranda y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.